Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de participar en este gran evento anual de nefrodiálisis. Y mi nombre es Liliana Cuervo, soy nutricionista y dietista de la Universidad Javeriana, especialista en nutrición clínica y actualmente soy la coordinadora nacional de nutrición en Fresenius Medical Care. Voy a hablarles de las estrategias em, para el manejo, estrategias nutricionales para el manejo de los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, para todos es conocido que a medida que disminuye la función renal, pues hay acumulación de ácidos con acidosis. Esta acidosis pues genera activación del complemento, genera activación del eje renina, angiotensina, aldosterona y de la endotelina 1 por este lado. Y por el otro lado, esa misma acidosis genera inflamación sistémica con resistencia a la actividad hormonal, específicamente hormonas anabólicas, y esto pues va a verse reflejado en un catabolismo proteico aumentado con un nitrógeno, un balance negativo de nitrógeno. Estas anormalidades pues empeoran la función renal del paciente y se vuelve un círculo vicioso en donde se va a ver afectado sistemáticamente el paciente con un catabolismo muy incrementado y presentándose a medida que avanza esta enfermedad renal crónica, el desgaste proteico energético. Entonces, en el tratamiento prediálisis, lo que se busca es un balance, un equilibrio, tratamos de buscar un equilibrio entre los requerimientos y los aportes de los nutrientes que necesitamos para disminuir la progresión de la enfermedad renal, pero a su vez evitar que se produzca el desgaste proteico energético o cualquier tipo de compromiso nutricional en este paciente renal que es muy frecuente y que es evidente inclusive desde los estadios 2 hasta obviamente el estadio 5 de la enfermedad renal crónica. Entonces, a medida que avanza la enfermedad renal crónica en los estadios, siempre vamos a tener presente la malnutrición, el hipercatabolismo, la acumulación de toxinas urémicas y los procesos inflamatorios que van a generar un desgaste en las reservas corporales en los estadios 3A en adelante, del más o menos el 47-48% de la reserva corporal se va a ir perdiendo a medida que avanza esta enfermedad renal crónica y ya cuando el paciente ingresa al estadio 5 de esa enfermedad renal que va a empezar diálisis, las pérdidas de las reservas corporales pueden llegar hasta un 78%. Entonces, durante todo este trayecto en la evolución de la enfermedad renal crónica, tenemos que buscar es por el contrario, renutrir al paciente para que cuando llegue a diálisis, pues esas pérdidas corporales no hayan sido tan marcadas y tenga un menor riesgo de mortalidad. Durante todo este avance de la enfermedad renal crónica, si no logramos controlar esa malnutrición, vamos a tener pacientes con desgaste proteico energético, con sarcopenia y caquexia, que es otra forma de desnutrición muy frecuente en ellos, y todo esto pues va a ser frecuente, va a favorecer, digamos que de alguna manera, que el paciente pues tenga mayor incremento en su mortalidad. Entonces tenemos el desgaste proteico energético que está definido por unos marcadores muy claros y específicos como la albúmina menor de 3.8, el índice de masa corporal menor de 23, todas las pérdidas de masa muscular y de reserva grasa, la ingesta de proteína menor de 0.8 o de 0.6 por 2 meses en diálisis o en prediálisis y con ingestas de calorías menor de 25 kilocalorías por kilo. Digamos que estos son a grandes rasgos esos criterios que pueden definir el desgaste proteico energético, pero no debemos olvidar que también existe la caquexia y la caquexia ya es la forma más avanzada de ese desgaste en donde hay albúmina menor de 3.2, hemoglobina menor de 12, marcadores incrementados de inflamación como la proteína C reactiva y las interleuquinas, el índice de masa corporal menor de 20, las pérdidas de peso en un año mayor de un 5% y también el 70% por debajo de la ingesta de las calorías que el paciente tiene que consumir. Esto es importante porque lo que estamos buscando, como dije anteriormente, dentro de esas estrategias de terapia nutricional va a ser mantener o recuperar el estado
estado nutricional durante esa evolución de la enfermedad renal crónica, prevenir y o corregir los síntomas propios y las alteraciones metabólicas que se van desarrollando durante esta enfermedad renal, disminuir la progresión de la enfermedad renal y retardar el ingreso a diálisis. Para eso, pues vamos a hablar de tres estrategias básicas e importantes que son, uno, la restricción y la modificación de la proteína, dos, en el incremento en el aporte de calorías y tres, hablamos de la alcalinización. Entonces, cuando hablamos de restricción de proteínas, pues hay muchos estudios que se han realizado y se han visto que pues definitivamente las dietas hiperproteicas, cuando hablamos dietas altas en proteína, hablamos de dietas con aportes de 1.2 gramos por kilo. En el seguimiento de estos pacientes con estas dietas altas en proteínas, pues que se ha encontrado que definitivamente las dietas hiperproteicas pues sí tienen una implicación importante en el daño de la función renal, en donde hay un incremento en el flujo renal con aumento de la presión intraglomerular e hiperfiltración glomerular. Entonces, todos estos estudios nos muestran que definitivamente las dietas hiperproteicas pues sí van a generar un daño a nivel del riñón y que pues debemos mirar de qué forma podemos evitar que esto ocurra. Definitivamente el target ideal para el aporte de proteína sigue estando entre 0.6 y 0.8 gramos por kilo. Tenemos que por debajo de 0.6 gramos por kilo podemos disminuir mucho más la progresión progresión de la enfermedad renal crónica, pero de igual manera podemos generar mayor desgaste proteico energético, mayor pérdida de peso, de masa muscular y de albúmina. Y si nos vamos por encima de 0.8 gramos por kilo, pues ¿qué vamos a tener? Vamos a tener mayor cantidad de uremia, complicaciones de la enfermedad renal crónica con acumulación de toxinas urémicas, aumento del fósforo y aumento de la acidosis. Entonces, digamos que el target ideal sigue siendo 0.6 a 0.8, pero lo que podemos cambiar es el porcentaje de proteínas de alto valor biológico versus de bajo valor biológico. Entonces, lo que se está imponiendo ahora es aumentar el porcentaje de este 0.6 a 0.8 gramos por kilo, aumentar que este porcentaje sea mayor del 50% de proteína de origen vegetal. Se llaman las dietas PLAO, que se llaman Plant Dominant Low Protein Diet, o sea, dietas basadas principalmente en proteína de origen vegetal. Con esto, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir menor aporte de sodio, alta cantidad de fibra, mayor de 25 gramos al día y un adecuado aporte de calorías, que esto va a ser muy importante por lo que voy a mencionar anteriormente. Importantísimo, entonces, que con estas dietas bajas en proteína vegetal, con una restricción de sodio por esa misma composición de esa proteína vegetal, va a haber una vasodilatación de la arteriola deferente con una vasoconstricción de la arteriola aferente y disminución de la presión intraglomerular. Entonces, esto es lo que vamos a conseguir al dar una restricción de proteína de 0.6 a 0.8 gramos por kilo, aumentando el porcentaje de la proteína de origen vegetal. Al tener mayor porcentaje de proteína vegetal, vamos a tener mayor fibra, disminución en el aporte de lípidos y disminución en el aporte de proteína. Al aumentar la fibra, pues vamos a tener mayor cantidad de ácidos grasos de cadena corta, butirato y el propionato de acetato, que van a ser pues como la fuente energética colónica. Aumenta o mejora el control de la glicemia, aumenta la sensibilidad a la insulina, disminuye el colesterol, asimismo disminuye la urea y la creatinina. Vamos a tener disminución en el aporte de lípidos porque pues, no vamos a tener ingestas de alimentos que tienen fuente importante de colesterol. Disminuimos los ácidos grasos de cadena saturada, disminuye la nefrotoxicidad por lípidos y de alguna forma también va a mejorar la microalbuminuria y la proteinuria. Con respecto a la proteína, pues vamos a disminuir la hiperfiltración glomerular, disminuye también el aporte de fósforo, las toxinas urémicas, pero de igual manera tenemos que tener aquí importante que pues, con esta disminución de la proteína, pues tiene que ser un aporte adecuado para evitar que el paciente caiga en malnutrición. Al final, al hacer todo este cambio en el aporte de estos nutrientes, pues vamos a tener un mejor control de la tensión arterial, de la inflamación, vamos a tener disminución de la proteína C reactiva, disminuye el riesgo cardiovascular y asimismo pues vamos a tener una disminución de la mortalidad. Entonces, ¿qué se propone? Entonces se propone en pacientes con función renal normal, con tasa de filtración glomerular mayor de 60,
sin proteinuria, pero con un alto riesgo de generar falla renal por enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial o un riñón único. Entonces se propone 1 gramo de proteína por kilo, menos de 1 gramo de proteína por kilo, con aumento en el aporte de proteína vegetal. Si hay ya una filtración glomerular entre 30 y 60 mililitros, sin proteinuria sustancial, o sea, sin proteinuria sustancial, menor de 0,3 gramos por decilitro, hablamos de dietas de 1 gramo por kilo, pero si se empieza a ver que haya rapidez en la progresión de la enfermedad renal crónica, entonces se propone o se considera hacer una disminución de 0,6 a 0,8 gramos por kilo. En tasas de filtración glomerular menores de 30 mililitros con proteinuria mayor de 0,3 gramos por decilitro, entonces se habla de aportes de proteína de 0,6 a 0,8 gramos por kilo, 50% de alto valor biológico, o aportes de proteína menores de 0,6 gramos por kilo con suplementación de alfa-cetonálogos de una tableta por cada 5 kilogramos de peso. Y cuando ya se empieza la transición a diálisis peritoneal, o que hay mayor riesgo de desgaste proteico energético, pues ya entonces se incrementa, hay que hacer un incremento en ese aporte de proteínas a 1 gramo por kilo, inclusive pues ya con el paso de las diálisis, pues es importante que ese incremento pueda llegar inclusive hasta más de 1,5 gramos por kilo en diálisis, bien sea para diálisis peritoneal o para hemodiálisis. Es importante también tener en cuenta que por dar aportes mayores en el porcentaje de la proteína de origen vegetal, hay algunos vitaminas y minerales que deben ser suplementados. Entonces se debe suplementar la vitamina D, ya que la vitamina D es muy escasa en los alimentos de origen vegetal, lo mismo que el ácido fólico, la vitamina B12 y el hierro. Entonces es importante. Entonces, si tenemos un buen aporte proteico de 0,6 a 0,8 gramos por kilo, con más del 50% de proteína de origen vegetal, debemos hacer suplementación de la vitamina D, del ácido fólico, de la vitamina B12 y del hierro. ¿En qué porcentaje o qué cantidad se debe suplementar? Entonces se debe suplementar la tiamina 1,5 miligramos al día, la piridoxina 5 miligramos al día, el ácido fólico 1 miligramo al día, la cianocobalamina 3 microgramos al día, la vitamina E 15 unidades al día y la vitamina C de 75 a 90 miligramos al día. Entonces sí es importante que al dar estas dietas se tenga que suplementar el aporte de vitaminas. La otra estrategia son las dietas hipercalóricas. Entonces sabemos que en pacientes estable la cantidad mínima de proteína para poder lograr un balance neutral o positivo de nitrógeno es de 0,55 gramos por kilogramo de peso. Pero hay que recordar que el metabolismo de la proteína está muy relacionado con la ingesta proteica, la ingesta de calorías, y las demandas de nitrógeno se correlacionan inversamente con el requerimiento energético. Entonces, muchos pacientes con enfermedad renal crónica pueden mantener un balance neutral o positivo de nitrógeno con dietas de 0,55 gramos de proteína por kilo, solamente si tienen una ingesta de calorías por encima de 30 calorías por kilo. Con estas dietas hipoproteicas, si no logramos estos requerimientos de calorías, lo que vamos a lograr es un balance de negativo, cada vez más negativo de nitrógeno, con mayor pérdida de aminoácidos, con mayor degradación de la masa muscular y con procesos catabólicos mucho más enfocados a desgastar las reservas corporales, porque pues de alguna forma, de algún lado tiene que el organismo que obtener esa energía. Entonces vamos a empezar a incurrir en procesos de lipólisis, gluconeogénesis y el más importante y el más nocivo para todos, que es la pérdida de proteína de masa muscular para obtener energía y poder, pues, de alguna forma sobrevivir todas las células y el sistema metabólico. La posibilidad de que haya desgaste proteico energético con dietas muy bajas en proteínas realmente está relacionada con la administración de calorías. Entonces, esa restricción proteica, bien sea con
el mayor porcentaje de proteína vegetal debe ir acompañada con dietas siempre hipercalóricas, a menos de que yo esté tratando de hacer un ajuste pequeño de calorías en pacientes que están en sobrepeso o pacientes que están obesos. Entonces, ¿qué nos proponen? En los pacientes con función renal normal, que no tienen proteinuria, pero que están en riesgo por diabetes, hipertensión o riñón único, hablamos de 30 a 35 calorías por kilo al día. Y si necesitamos hacer reducción de peso por índices de masa corporal mayores de 25, pues son unas restricciones de peso que tienen que ir acompañadas y muy aseguradas por el nutricionista para que no se vaya a ver afectado la masa muscular. Y durante toda la evolución de la enfermedad renal crónica, bien sea con tasas de filtración de entre 30 y 60, tasas de filtración menor de 30, o ya pacientes en diálisis, siempre hablamos de 30 a 35 kilocalorías al día por kilo de peso, y inclusive en los pacientes en diálisis peritoneal o en hemodiálisis puede ser mayor la demanda por las pérdidas de proteínas que se generan por los tratamientos dialíticos. Las grasas pues también deben estar en un buen acompañamiento para ese aporte calórico. Básicamente buscar siempre grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas con inclusión de ácidos grasos omega 3. Eso pues nos vaya a dar otro aporte calórico que el paciente requiere más para evitar todos esos procesos catabólicos. Y el tercer punto importante, que es la alcalinización. Entonces, debemos buscar de alguna forma también un equilibrio con la acidosis metabólica que se presenta en estos pacientes. Debemos buscar también un equilibrio entre el consumo o tratar de incrementar el consumo de frutas y verduras que están en esas proteínas vegetales. El aporte de esas frutas y verduras nos van a aportar bicarbonato de sodio, que está dentro del proceso metabólico de las sales orgánicas aniónicas que se encuentran en estas frutas y verduras. Mientras que si tenemos unas dietas basadas solamente en proteína animal, en carnes, pues vamos a tener una sobrecarga de ácido importante ya que el metabolismo de las proteínas pues nos libera ácido sulfúrico. Entonces, si logramos hacer invertir y dar dietas con más contenido de frutas y verduras y menos contenidos de proteínas de origen animal, entonces vamos a lograr un mayor aporte de bicarbonato de sodio y un menor aporte de ácido sulfúrico, y de esa forma podemos controlar la acidosis metabólica. Existe algo que se llama la carga total de ácido en los alimentos, que se llama Potential Renal Acid Load, la carga renal ácida de estos alimentos, el PRAL. Y es una fórmula, y ya hay unas tablas que de alguna forma muy práctica y rápida nos resumen qué alimentos podemos incluir o excluir de la alimentación. En esta carga de ácido renal, pues incluimos la cantidad de proteínas, incluye la cantidad de proteína, la cantidad de fósforo de esa proteína, la cantidad de potasio de esa proteína, la cantidad de calcio de esa proteína y la cantidad de magnesio de esa proteína. Los PLA positivos tienen un alimento con alto contenido de ácido, y los PLA negativos tienen alimentos alcalinos, que serían los que deberíamos incluir con mayor frecuencia dentro de la alimentación. Entonces, para poner un ejemplo, las frutas y las verduras todos tienen un PLA negativo, o sea, son alimentos alcalinos que se pueden dar de una manera libre dentro de la alimentación, obviamente teniendo en cuenta adicionalmente los aportes de potasio, por ejemplo, o de sodio de esos alimentos, pero son frutas y verduras que se pueden dar de una manera muy frecuentemente. Los granos, por ejemplo, si usted vemos aquí los granos que ellos llaman granos, la avena, los espaguetis, el pan, el arroz negro, tienen un PLA positivo, o sea que son alimentos que nos van a dejar una carga de ácido importante. No quiere decir que los tenemos que excluir siempre de la alimentación, no, pero siempre hay que buscar de pronto los que tienen menor aporte de esa carga de ácidos. En este caso, por ejemplo, la avena, el pan, los espaguetis, se pueden dar de alguna forma dentro de la alimentación, pero no de una forma tan frecuente por la carga de ácidos que tienen.
Y pues dentro de esas mismas cargas de ácidos podemos mirar, por ejemplo, las nueces, las carnes, ¿sí? Entonces, dentro de las carnes podemos encontrar cuáles tienen más o menos y los productos derivados de los lácteos, cuáles tienen más o menos carga ácida para incluirlos o excluirlos dentro de la dieta. Entonces, esto sí es algo súper importante que nos puede de alguna forma ayudar a controlar esa acidosis metabólica. Vamos a disminuir la presión intraglomerular, vamos a mejorar el aporte de fibra, vamos a mejorar todo el metabolismo de los pacientes, incluyendo mayor alimentos de origen alcalino y menor cantidad de alimentos de origen ácido. Entonces, ya para terminar, entonces recordemos que el aporte de las dietas altas en proteína vegetal pues nos van a aportar ácidos grasos de cadena corta, que es la fibra dietaria que nos va a ayudar a mantener la microbiota intestinal, a mantener un buen aporte de fibra, a esta microbiota, al mantener esta microbiota con esta fibra dietaria adecuada, pues vamos a disminuir la translocación bacteriana y la translocación de productos nitrogenados. Asimismo, pues vamos a disminuir también la cantidad de proteína de origen animal que sea menor del 50%. Debemos también, de alguna forma, con esto, pues vamos a lograr retrasar que el paciente llegue a la terapia de reemplazo renal y lo vamos a poder, digamos que llevar a esa terapia de reemplazo renal en condiciones nutricionales óptimas. Y no olvidar que debemos siempre que busquemos una mayor cantidad de proteína de origen vegetal en nuestros pacientes, debemos suplementar vitamina B12, vitamina D, hierro, ácido fólico, puesto que estos alimentos vegetales pues no contienen la cantidad que se requeriría para mantener un buen balance de vitaminas y minerales en el organismo. Em, Gracias nuevamente por la invitación y quedo atenta a cualquier pregunta que se derive de esta presentación. Nuevamente, muchas gracias por haberme escuchado y por haberme invitado al Congreso de Nefrodiálisis. Gracias.